Todos los seres humanos guardamos secretos. Hay cosas en nuestra vida, hay cosas en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros anhelos y deseos que no queremos que nadie conozca. Y muchas veces tenemos como un cuarto oscuro, un cuarto secreto donde escondemos nuestras vergüenzas y aquellas cosas que no quisiéramos que nunca nadie pudiera descubrir. Pero el Evangelio nos enseña que hay un juicio final en el que los secretos de los hombres, los secretos de cada ser humano, van a ser descubiertos. Y es por eso que debemos actuar ahora por ellos, contra ellos, y acabar con ellos hoy. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo dice que va a haber un juicio final y que hay unos criterios para ese juicio, pero finalmente concluye en el versículo 16, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como declara mi Evangelio. Muchas veces el Señor Jesús habló de un juicio final y habló de un momento en el que Dios, por cada palabra que hemos dicho, por cada acción, va a juzgar. Habló también de que sus siervos serán recompensados o van a sufrir algún tipo de pérdida dependiendo de cómo ha sido su administración. Y varias veces menciona el Señor Jesús el castigo del infierno y también la recompensa y la bendición del cielo, aunque sabemos muy bien por el resto del Evangelio que nadie merece el cielo, sino que es un regalo que Dios da por su gracia a aquellos que por la fe se han unido a Cristo Jesús, han recibido la salvación. Pero habla también de ese juicio en el que nuestros secretos van a ser revelados. Dios tiene libros en los que escribe cada una de nuestras obras, no porque Él necesite memorizarlos, sino porque es como una especie de código penal en el que todo va a ser registrado para que se exhiba su perfecta justicia. Y es por esto que el libro de Apocalipsis nos dice que en el día de juicio final, delante de Jesucristo, que es el juez, porque todo juicio ha sido entregado a Él, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado su Hijo. Y entonces dice que los libros fueron abiertos y los hombres fueron juzgados según las obras que estaban allí inscritas, según las obras que estaban allí registradas. La palabra de Dios nos dice que Dios muchas veces nos habla, muchas veces abre sus libros. La creación es un libro maravilloso que nos muestra que Dios está ahí. La providencia, la manera en que Dios nos ha ido cuidando y regalando la vida, regalando tantas buenas cosas, es también una manera de mostrar su bondad hacia nosotros. El Evangelio que nos es dado, que la palabra de Dios que podemos leer, que podemos escuchar, también es otro regalo que Dios nos ha dado tan maravilloso para que le podamos conocer. En muchos casos también nuestras propias conciencias son también otro libro que nos testifica de lo que está bien y lo que está mal, y aunque a veces no hacemos ni caso de la conciencia, pero ella está ahí como un juez y está ahí como un árbitro y está ahí también como una especie de secretario que nos muestra nuestros errores y pecados muchas veces. Y por supuesto tenemos los mandamientos de la ley de Dios, tenemos los mandamientos de Dios que están ahí como un dedo acusador para mostrarnos, como si fueran un fiscal, que nos muestran claramente nuestros pecados. Porque aunque nos creemos tan buenas personas y tan justos, la ley de Dios nos dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque la ley de Dios exige perfección, tal como Dios es perfecto. Y los mandamientos de Dios, particularmente el último de ellos, los mandamientos de la santa ley de Dios, particularmente el último de esos, no codiciar, afecta, toca de lleno nuestro corazón, nuestros deseos, palabras, pensamientos más profundos, nuestros secretos más profundos. No codiciar ninguna cosa, amar a Dios por encima de todas las cosas y el prójimo como uno mismo, es el resumen de toda la ley y los profetas, y por lo tanto también tenemos ese libro de la ley de Dios que nos culpa. Así que todas estas evidencias que el Señor nos muestra están ahí para demostrar nuestra culpabilidad. Y por eso el libro de Romanos, que es
la constitución del reino de Dios, empieza mostrando que nadie puede escaparse del juicio de Dios. Aquellos que no tenían ni idea del Evangelio tienen una conciencia que les acusa y les muestra que existe un Dios que ha creado el mundo, existe el bien y el mal, y ellos no han actuado conforme a su conciencia ni tan siquiera. Aún, aunque conocían que era malo lo que estaban haciendo, seguíamos haciéndolo porque nos daba la gana y no nos importaba nada más que el yo. Y sacar provecho de los demás, engañar a otros y este tipo de cosas. Entonces, la culpabilidad es total y el juicio de Dios va a poner en evidencia los secretos más profundos y allí se va a mostrar nuestra más profunda vergüenza y desolación. A no ser, evidentemente, que tengamos a Jesucristo. Porque el que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree no es condenado. El Señor nos dice en su palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es mucho mejor traer hoy al Señor nuestras vergüenzas, nuestros secretos más profundos, traer nuestros pecados. Es mucho mejor pasar vergüenza ahora delante de Dios, para que así, en el día del juicio final, suceda como dice el profeta Jeremías, y buscarán el pecado de Israel, el pecado de Judá, el pecado del pueblo de Dios, y no se hallará. Qué maravilloso es esto, que la sangre preciosa de Cristo limpia nuestro historial por completo, que la justicia y la obediencia perfecta de Cristo nos recubre de tal modo que podemos caer en esa bienaventuranza. Bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido perdonados, cuyas transgresiones han sido cubiertas. Por la sangre de Cristo podemos tener un expediente completamente inmaculado, y no solamente inmaculado, sino también lleno de toda obra de justicia, la que nuestro Salvador Jesucristo logró con su vida, su muerte y su resurrección. Y es por este motivo, por el que ya nosotros no tenemos ningún temor al juicio. No tenemos ningún temor a que nuestros secretos sean ahí, porque nuestros secretos ya han sido juzgados en la cruz del Calvario. Ya hemos sido condenados con Cristo allí. Ya hemos sido justificados en Él. Ya hemos sido perdonados. Ya hemos sido declarados inocentes y perfectos y santos en Cristo Jesús. No por nosotros mismos, claro está, porque nosotros somos pecadores, sino por medio de Cristo Jesús. Y ahora ya no hay ninguna condenación. Si Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros, entonces no hay ninguna condenación. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios ya nos ha justificado en Cristo Jesús y no hay ningún miedo a la vergüenza. No hay ningún temor a las cosas ocultas, a que nuestras obras sean declaradas, porque en Cristo ya no hay obras muertas, ya no hay obras pecaminosas, obras malvadas, obras deficientes, ya no hay faltas y pecados que reprochar, porque simplemente recibiremos de Él la bienvenida y por lo tanto vamos a entrar en su presencia para recibir la recompensa que nuestro Señor tenga a bien otorgarnos debido a nuestro servicio para Él, pero no para tener un cielo más mejor, por llamarlo de alguna manera, para tener un cielo más bonito. Todos tenemos el mismo cielo, pero sí para la satisfacción de escuchar de sus palabras: has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, o como dice, te voy a poner sobre 10 ciudades porque has sido fiel en estas cosas. Nuestro Señor dice que va a recompensar hasta un vaso de agua que demos en su nombre. Pero esta recompensa es para los creyentes. Esta recompensa es para los hijos de Dios, para los que hemos nacido de nuevo, los que por la gracia hemos sido salvos y nuestros pecados han sido perdonados y ya no tenemos juicio, porque nuestro juicio ya fue establecido en la cruz del Calvario y al creer en Cristo ya hemos sido declarados inocentes, justificados, redimidos. Ya hemos sido declarados perfectos en Cristo Jesús. Este es el gran misterio y la gran bendición y la gran hermosura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que obedeció perfectamente la santa ley de Dios en todos sus puntos. Aquel que llevó una vida no solamente perfecta de santidad, sino también de buenas obras, no para Él, sino para nosotros. Aquel que llevó sobre su propio cuerpo en el madero nuestros pecados, nuestras vergüenzas,
nuestras palabras sucias, nuestros pensamientos horribles, nuestros malos deseos, nuestros fracasos y errores, nuestros fallos y debilidades. Allí llevó toda la sentencia, todo el castigo, toda la condenación. Él tomó hasta la última gota de la ira de Dios, de la condenación del infierno que nosotros merecíamos por nuestras maldades. Él absorbió la ira justísima de Dios, la santidad de Dios, las demandas de la santidad de Dios. Él las satisfizo por completo en la cruz del Calvario. Y ahora ya no tenemos miedo. Ahora ya anhelamos ese día final del juicio para que Él establezca justicia sobre nuestros enemigos, sobre los enemigos del Señor, que son nuestros enemigos también, y para que Él dé recompensa a su esposa, a la Iglesia, y podamos disfrutar del gozo de nuestro Señor por toda la eternidad. Y esto será un día maravilloso para nosotros. No tenemos miedo del día del juicio diciendo, bueno, a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir conmigo, qué castigo me tendré que tomar, qué cosa habrá que pasar. No. Es un día de gozo, de regocijo, es un día de boda, de celebración, porque vamos a ver la justicia de Dios en Cristo Jesús manifestada, y la gran sorpresa, el maravilloso gozo es que su Iglesia podrá decir: la salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado en el trono, al Cordero inmolado, aquel que por su sufrimiento ganó la justicia. El Señor es nuestra justicia. El Señor es aquel que nos ha perdonado, y Él juzgará entonces a toda persona. Y aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, el libro de los cielos, como dice Jesús, serán echados fuera. Dice la palabra de Dios que serán echados al lago de fuego, serán arrojados donde es el lloro y el crujir de dientes, serán desechados para siempre. Y no por ser malas personas, sino por ser incrédulos, porque todos somos malos. Pero si no creyeron, entonces vivieron en el pecado, no hicieron caso de los libros de Dios, de la revelación de Dios, del Evangelio de Dios, entonces tristemente, trágicamente, les aguarda una condenación completa, con grados, por supuesto, porque según las obras de cada uno serán condenados de una manera o de otra. Pero todos estarán lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, excluidos para siempre de su reino. Esto es inmensamente trágico, terrible y triste, pero justo. Y lo realmente increíble para nosotros es que Dios en Cristo Jesús nos ha librado de todo eso. Nos ha librado de todo juicio. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios el Padre ya ha dado su justicia, ha dado su juicio, su veredicto, que nunca puede ser modificado. El Tribunal Supremo de Dios dictó sentencia en contra de su Hijo y a favor de sus hijos, de su esposa, de la Iglesia. Cristo, nuestro Salvador, el bendito por los siglos, aquel que es el Cordero inmolado, aquel que tiene sus cicatrices todavía, las cicatrices del amor, nos ha salvado para siempre. Y ya se acabó el miedo y la vergüenza, ya se acabó el temor y la debilidad, ya se acabó para siempre la acusación del diablo y la acusación de la conciencia y la acusación de otros y la acusación de nosotros mismos. Se acabó para siempre todo mal y nos espera todo el bien que tenemos en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla es esto! Y tú puedes también, si aún no tienes esta seguridad, venir al Señor Jesucristo en este día, en esta ocasión, y decirle: Señor, sálvame también a mí. Perdóname mis pecados, perdóname mis injusticias, mis hipocresías, mis secretos espantosos, perdóname mi falta de amor, mi egoísmo, y dame esa vida eterna para que yo pueda ser justificado también y estar contigo por toda la eternidad. ¿Por qué no lo haces? Eso es el Evangelio. Venir al Señor arrepentidos, recibir por gracia la obra perfecta de nuestro Señor, el efecto, el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo aplicado a tu propia vida. Vamos a orar.
Señor, gracias porque tu Evangelio nos libra de la vergüenza de los secretos, de los pecados, de las debilidades, y nos otorga la gracia y la bendición a cambio de nada. Señor, que todos entendamos lo glorioso de tu Evangelio y corramos pronto a ti, para, si no lo tenemos todavía, recibir el perdón, la justicia, la vida eterna que solo Cristo da a quienes se acercan a Él. Espíritu de Dios, revélate a nosotros en este sentido. En el nombre de Cristo. Amén. Estaremos también el día de mañana abriendo la palabra del Señor. Un abrazo a todos.